Carta del Padre Pío de Pietrelcina para hoy, 14 de enero. Carta dirigida a Rafaelina Sherace. Inquietarnos después de una acción, porque no ha salido según la intención para que se tenía, no es humildad. Es signo claro de que el alma no había puesto la perfección de su obra en la ayuda divina, sino que más bien había confiado demasiado en sus propias fuerzas. Mi Rafaelina se preservará de esta secreta filosofía de Satanás, desechando sus sugerencias tan pronto como las haya advertido. La gracia vigilante del Señor te libere en todo momento de ser conquistada, incluso levemente, por ese espíritu maligno. Nunca es de poca importancia para un alma desposada con el Hijo de Dios haber caído, incluso en cosas pequeñas, en las malas artimañas de este terrible monstruo. La fecha original de esta carta, 17 de diciembre de 1914. Y en el primer párrafo el Padre Pío nos da una lección muy importante. Una persona que ha cometido un error, que ha caído en un defecto, en una imperfección, en un pecado, si esa persona se inquieta, se lamenta y sufre porque ha cometido un pecado, porque cayó en una imperfección, volvió otra vez al vicio, tuvo una caída, tropezó en el camino espiritual, se inquieta, eso significa que allí no hay humildad. Todo lo contrario, allí había mucha soberbia, mucho amor propio. Ha puesto su confianza en sí mismo, por eso se inquieta. Lo que nos dice Lorenzo Scopoli, al igual que el Padre Pío en esta carta, es: ten conciencia, si has caído en un pecado, si has cometido un error en el camino espiritual, por muy grave que sea, ten conciencia que tu confianza debe estar en Dios y no en ti. Por eso, si yo no confío en mí mismo y caigo, peco, termino insistiendo en un defecto, en una imperfección, ¿qué se esperaba? ¿Qué se esperaba de este pecador? Que todo lo hace mal, que está tan confundido, tan extraviado, que es tan resistente a la gracia divina, que se aleja continuamente del Espíritu. No podía esperarse otra cosa, más que pecado, defecto, imperfección. Por eso Lorenzo Scopoli dice: dolerse, pero sin inquietarse. Dolerse, pero sin desesperar. No se trata de hacer, un acto de aflicción, sino un acto de contrición. Y eso también nos lo concede el Señor. El arrepentimiento profundo y genuino es también una gracia divina y hay que pedirla. Por eso, si hemos caído, recordemos dos cosas. Caíste, cometiste un pecado. ¿Es grave? Pues míralo en esa magnitud, es grave. ¿Es venial? Pues también es algo que tiene que llamarnos a la reflexión. Un pecado venial no es cosa menor. Los pecados veniales a veces son más peligrosos que los pecados graves. ¿Caíste en un defecto, una imperfección? Cuidado, porque si es que no estás avanzando en el ejercicio de las virtudes, los defectos de las imperfecciones, por muy pequeños que sean, terminan arrastrándonos al fondo. El que no sabe cuidar cosas pequeñas, mucho menos va a poder hacerle frente a cosas grandes. Por eso también hay que tener mucha atención con los defectos, las imperfecciones, los pecaditos pequeños. No hay pecado pequeño. Pero si estamos cayendo, pensemos en dos cosas. Uno, recordemos lo pequeños, lo miserables que somos, lo malvados que somos. Y dos, recordemos la misericordia divina. Como nos enseña San Agustín, antes del pecado, piensa en el juicio de Dios. Después del pecado, piensa en su misericordia. El demonio actúa al revés. Antes del pecado, el demonio te invita a pensar en la misericordia. Y después del pecado, el demonio te invita a pensar en la justicia. ¿Se entiende lo que digo? El demonio es astuto, por eso en el segundo párrafo de esta carta, el Padre Pío habla de la filosofía de Satanás. Cuidado con estas astucias del espíritu maligno, dice el Padre Pío. Y una de sus astucias es precisamente esta inversión del orden de la justicia y la misericordia. Antes de cometer un pecado, tengo ganas de cometer este pecado, yo sé que es pecado, pero me arde el deseo, quiero cometerlo, quiero hacerlo. Es el demonio, para que yo
peque, me susurra al oído, no te preocupes, hazlo. Recuerda que Dios es misericordioso. Así de astuto es el demonio. O sea, antes del pecado me habla de la misericordia divina. Dios es misericordioso. Puedes pecar, luego te confiesas, ¿qué problema? Él te va a perdonar siempre. Esa es una astucia nefasta, peligrosísima, temeraria. Y cuando ya cometí el pecado, terminé cayendo, cedí, cometí el pecado. El astuto enemigo ahora me habla de la justicia, para que me desespere. Has cometido ese pecado, no hay perdón, ya te ha perdonado muchos otros, este no tiene perdón, te vas a confesar mal, no vas a tener una buena contrición. Esa confesión no va a ser válida. El Señor ya no te va a perdonar esta porque has colmado el límite de su justicia. Ya no puede haber misericordia para alguien como tú. O sea, me habla de la justicia después de haber cometido el pecado para que desespere. Así de astuto es el enemigo, pero San Agustín nos enseña el orden correcto. Antes de cometer el pecado, piensa en la justicia, no en la misericordia. Antes de cometer el pecado, piensa en la justicia divina. Voy a cometer este pecado. Puede ser que sea el último, porque recuerda, el Señor es misericordioso, sí, pero Él le pone un límite al número de pecados a perdonar a cada persona. Esto es algo que, personalmente, no he escuchado nunca a ningún sacerdote decirlo. Ni en las parroquias, ni en los conventos, ni en los religiosos, ni siquiera en los canales de YouTube. Pero San Alfonso María de Ligorio nos enseña que esto es así. El santo cura de Ars nos enseña esta verdad de la Iglesia, y ellos se apoyan en los padres de la Iglesia, desde San Agustín, entre otros. El Señor sí le pone un límite al número de pecados, o sea, sí está contado el número de gracias que vas a recibir, está contado. Está contado también el número de años que vas a vivir, eso está contado. Y está contado el número de pecados que se te va a perdonar, eso también está contado, y bíblicamente está sustentado esto. Te pido que tomes con mucha seriedad lo que te digo. Bueno, eso es lo que tienes que pensar antes de cometer un pecado, porque, cuidado, el pecado que estás a punto de cometer, ese puede ser el último que vas a cometer en tu vida. Por ese pecado, estás poniendo en juego tu salvación, te estás arriesgando al sufrimiento eterno. Es absurdo, es creer que yo tengo un diamante valioso. Pues bueno, lo voy a arrojar al río porque lo más seguro es que unos kilómetros más abajo lo voy a volver a encontrar. Así de absurdo es pretender cometer un pecado. Estas cosas tienes que pensar antes del pecado. No pienses en la misericordia de Dios, piensa en la justicia de Dios. Pero cuando cometiste un pecado, cometido ya el pecado, ahí piensa en la misericordia. Porque es peligroso que caigas en la desesperación, que es uno de los pecados contra el Espíritu Santo. Después del pecado, piensa en la misericordia divina, que el Señor tiene su misericordia y nos llama al perdón, nos llama al arrepentimiento. Entonces, en este momento, vive pensando en la justicia, y por los pecados que has cometido, vive pensando en su misericordia. Roguemos al Señor para que por su infinita y suma bondad nos dé gracia para que su santísima voluntad sintamos y enteramente la cumplamos.